A continuación, hablaremos de aspectos básicos de la inervación del codo y haremos mención de la visualización ecográfica del plexo braquial. El codo es inervado por el plexo braquial. Haciendo el recuerdo anatómico, el plexo braquial se divide en raíces que incluyen las raíces espinales C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces se reagrupan en troncos entre los músculos escaleno medio y escaleno anterior. Estos troncos se dividen en tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Luego, los troncos en el paso por detrás de la clavícula se reagrupan en divisiones ubicados posteriores superiores a la arteria subclavia y luego en fascículos que rodean a la arteria axilar, que al final se dividen en los ramos terminales del plexo braquial. La inervación sensitiva del codo está proporcionada por tres nervios. El nervio radial, que se origina del fascículo posterior del plexo braquial y proporciona la sensibilidad de la zona anterolateral y posterior del codo. El nervio musculocutáneo, que tiene origen en el fascículo lateral del plexo braquial, ofrece la sensibilidad de la zona más lateral y una pequeña parte de la zona anterior del codo. Y por el nervio cutáneo medial del antebrazo, que se origina del fascículo medial del plexo braquial e inerva la zona anterior y posterior medial del codo. En cuanto a la inervación motora, la podemos dividir en compartimientos. La inervación motora del compartimiento anterior tiene como protagonistas tres músculos, todos ellos inervados por el nervio musculocutáneo. Ellos son el bíceps braquial, el córaco braquial y el músculo braquial anterior. En cuanto al compartimiento posterior o los músculos extensores del brazo, del antebrazo sobre el brazo, son inervados por el nervio radial, a saber, son los músculos tríceps braquial y el músculo anconio. En cuanto a los músculos que se originan en la epitróclea, o también llamada epicóndilo medial, son los músculos flexores y pronadores de la muñeca. Están inervados por el nervio mediano, que inerva al pronador redondo, al palmar mayor, palmar menor y el flexor común superficial de los dedos. Y el nervio cubital, que inerva al músculo cubital anterior. Y en cuanto a los músculos que se originan en el epicóndilo lateral, todos están inervados por el nervio radial, a saber, son el músculo anconio, el músculo extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, extensor ulnar del carpo y el músculo supinador corto. Una vez hecho el repaso de la anatomía básica, ahora hablaremos un poco someramente acerca de la anestesia o bloqueo del plexo braquial para cirugía del codo. Básicamente se recomiendan dos abordajes: el abordaje supraclavicular y el infraclavicular. El supraclavicular abordaremos el plexo braquial en donde los troncos se transforman en divisiones. Y el abordaje infraclavicular es donde el plexo braquial que rodea a la arteria axilar a nivel de sus fascículos o cuerdas. En cuanto al abordaje supraclavicular, nos colocaremos por detrás de la clavícula y ubicaremos un elemento pulsátil que en este caso es la arteria subclavia. El plexo se encuentra ubicado posterior y superior a la arteria subclavia
Allí el plexo se encuentra bastante compactado y con relativamente poco volumen de anestésico local se logra una buena calidad de anestesia. En cuanto al abordaje infraclavicular, se describen dos abordajes, el coracoideo, que es por debajo de la coracoides, y el abordaje medioclavicular un poco más medial. Lo cierto que es que a ese nivel ya encontraremos a la arteria axilar y los fascículos ya la rodean, describiéndose el fascículo o cordón lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial alrededor de la arteria, bastante cerca de la vena axilar, que aquí la podemos observar de mayor tamaño. La ventaja de este abordaje es que el plexo braquial queda bastante alejado de la pleura y de las costillas. Con esto ha acabado el repaso de la inervación del codo. Muchas gracias.